Bienvenidos sean todos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Es correcto el bautismo en los niños pequeños o es correcto el bautismo en las personas mayores? Conforme lo que está escrito, porque luego muchas de las veces llegamos a decir que amamos a Dios, que queremos a Dios, que creemos en Jesús, pero no hacemos las cosas como Jesús nos lo mandó y como Él lo marcó y lo estableció. Para eso nosotros tenemos la Biblia. Es un manual de vida a través del cual nosotros aprendemos a cómo hacer las cosas de manera correcta conforme Dios lo establece. Amén. Vamos al versículo de Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que Juan les decía. Mateo 3:6, y eran bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Primero dice Juan, arrepentíos. Se tiene que haber un arrepentimiento genuino. Porque luego muchas de las veces llegamos a decir, es que yo no soy pecador, es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie. Pero la escritura también dice que no hay justo ni aún uno. O sea que si nosotros decimos que no pecamos, estaríamos diciendo que Dios miente. Y Dios no miente, Dios es verdadero porque Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos. Amén. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Estamos hablando de personas mayores. Tal vez muchos de ustedes no han leído las escrituras, pero sí han tenido la oportunidad de ver alguna película bíblica que nos habla de esto. Jesús llegó al Jordán siendo una persona mayor. Los historiadores dicen que tendría unos 30 a 33 años aproximadamente. Cuando tú llegas a esta edad o después de los 20, tú ya puedes discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que te conviene y lo que no te conviene, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Porque luego llegamos a mandar a los niños a la doctrina, que se aprendan los 10 mandamientos, pero los enseñamos a mentir. Cuando le llega el cobrador y le dicen, dile que no estoy. Yo lo digo por mí, porque yo estuve en esa situación, porque yo llegué a hacerlo. Porque si el de la tienda me daba el cambio mal y me daba de más, yo decía, Señor, Dios me bendijo. Pero Dios me estaba probando en realidad. ¿Y qué fue lo que yo hice ahí? Yo robé, porque sabía que el cambio que me había estado dando estaba mal. En los 10 mandamientos te dice, no robarás. Bueno, estamos hablando ahorita, estamos en los tiempos de Semana Santa y muchas personas hay que no quieren comer carne porque creen que cometen pecado. Los pecados están establecidos en los 10 mandamientos. Tal vez estás viviendo en unión libre. ¿Sabías que el vivir en unión libre es fornicación? Uno de los 10 mandamientos te manda a decir, no fornicarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ahí estás cayendo en adulterio. Hay muchos que viven en adulterio. Hay muchos que dejaron a su mujer y se fueron con otra. O al contrario, ¿verdad? Hay mujeres que han dejado a su marido y se han ido a vivir con otro. Están viviendo en adulterio, una relación incorrecta delante de Dios. Pero ellos creen que dejando de comer carne los días establecidos por la Cuaresma, ya no pecaron. Déjame y te digo una cosa. Jesús no entregó su vida en la cruz. Jesús no derramó hasta la última gota de la sangre en esa cruz para que tú dejes de comer carne. Ese es alimento, es vida para tu cuerpo. Jesús no entregó su vida en esa cruz para que tú te guardes de pecar esos días establecidos de la semana que te establece la Semana Santa, que son los días viernes, o es el jueves y viernes santo también. Él lo hizo para que te apartes del pecado de por vida, no solamente en esos días, no solamente en esa semana, no para que jures no fumar o no tomar
o vino, o no tomar refresco, o no comer carne roja en el tiempo de Cuaresma. Dios lo hizo para que tú te apartaras de todo pecado. ¿Cuáles son los pecados? ¿Tú crees que la mentira sea pecado? ¿Tú crees que sea más pecado comer carne, que son alimentos, y que Dios bendijo los alimentos y nos enseñó a bendecir los alimentos, y que tengas una relación incorrecta delante de Dios, que estés viviendo en adulterio, que estés viviendo en fornicación, o que estés viviendo una relación de sodomía, hombre con hombre, mujer con mujer? Eso es incorrecto. Pero te hicieron creer que dejando de comer la carne esos días tú ya estás bien con Dios. Si tú quieres estar bien con Dios, apártate del pecado y bautízate. El bautismo es algo que debe de nacer de nosotros, y no es otra cosa sino que el que nosotros queremos apartarnos del camino de maldad, apartarnos de estar pecando, apartarnos de estar mintiendo, de estar llevando una vida incorrecta, de ser la persona que es el chisme de la colonia, y que luego hasta ya te etiquetan, ¿verdad? Que si quieren saber algún chisme van y te preguntan a ti. Yo creo que esto es lo correcto. El bautismo es un acto de fe que simboliza el que cuando tú eres sumergido en las aguas, mueres a la vieja persona, y cuando resurges de las aguas, tienes que nacer con una plena actitud de que quieres ser una mejor persona, que quieres apartarte del camino incorrecto. Y para que nosotros podamos saber cuál es el camino correcto, pues tenemos que leer las escrituras, porque es ahí donde vamos a encontrar cómo es que Dios quiere que vivamos verdaderamente, y no escuchando lo que otras personas nos dicen y que nos lleven a equivocarnos. Amén. Bien, vamos con Mateo 3:13 y 14:15. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Porque así conviene que se haga toda justicia. Así conviene que se hagan las cosas. Jesús fue y es nuestro maestro. Y un maestro enseña. Y un maestro nos viene a enseñar cómo tenemos que hacer las cosas. Si fuera correcto el bautizo en niños pequeños, ¿ustedes creen que Dios no habría mandado al ángel Gabriel a decirle a María que llevara a bautizar a Jesús siendo un pequeño, un bebé? Pero no fue así. A Jesús no lo bautizaron pequeño. Jesús fue y se bautizó. Él fue delante de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que primero es un acto que nosotros tenemos que llevarlo a cabo por fe, creyendo en Jesús. Nadie te va a llevar a fuerzas. ¿Quién llevó a Jesús a que fuera bautizado? ¿María o José? Sus padres en el mundo. ¿Quién de los dos fue y llevó a Jesús a que realizara este acto? Nadie lo llevó. Él fue por su propio pie. Así es como nosotros tenemos que buscar el estar bien con Dios, que sea algo que nosotros queremos realmente, lograr ese cambio, alcanzar ese cambio. En Lucas 3:13 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Para qué es este bautismo? Para el perdón de los pecados. Yo les voy a preguntar, ¿qué pecados puede tener un bebé? A mí me decían que el pecado era el pecado original, que Adán y Eva habían cometido, habían tenido relaciones. Yo les digo que no,
Después de que comienzo a conocer de Dios, esto es una total mentira. Los niños son limpios, los niños vienen sanos, los niños no tienen ningún pecado, ninguna mancha. Ellos están limpios, son pureza, son santidad los bebés. Ahora, dice, para el perdón de los pecados. Lo que Adán y Eva cometieron en el paraíso no fue ningún pecado, porque Dios mismo les dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra de vida. Esto es una orden, es un mandato que Dios le dio a Adán y a Eva, de manera que no es pecado. Ahora, les dijo que no comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque irremediablemente iban a morir. Pero ellos comieron de ese fruto. Entonces esto sí es un pecado. Y ese pecado se llama desobediencia. Y esta desobediencia los llevó a que Dios los expulsara del paraíso. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. El pecado que cometieron Adán y Eva se llama desobediencia. Y no es se le llama pecado original, porque fue el que originó la salida de Adán y Eva del paraíso. Por eso se le llama el pecado original, porque fue el que originó. Pero realmente ese pecado fue desobediencia, desobedecieron la voz de Dios. Amén. Lucas 7:29 dice, y todo pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, a Dios bautizándose en el bautizo de Juan. A ver, vamos a ver aquí. Y todo pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, fueron bautizándose en el bautismo de Juan. Todos los publicanos y todo pueblo fueron. ¿Dice que llevaban a los niños? No. ¿Dice que llevaban jóvenes, adolescentes? No. Publicanos, gente que tenía un rango en el gobierno, gentes mayores. Ellas fueron las que se fueron a bautizar en el bautizo de Juan. ¿Para qué es el bautizo de Juan? Para el perdón de pecados. A un niño no se le puede perdonar pecado porque no tiene ningún pecado. Pero las personas mayores sí. ¿Cuál es con el pecado que batallas? ¿Qué pecado tienes? ¿Qué es lo que tú estás mal? Porque nosotros estamos mal. Voy a hacer un ejemplo. Los papás están viviendo en fornicación, que es lo mismo que unión libre. Tienen un bebé, pero llevan el bebé a bautizar para quitarle un cuernito, dicen. Ya le quitamos un cuerno. Ya tiene el perdón de los pecados el bebé. ¿Pero qué pecado tiene el bebé? ¿Que no son los papás los que están viviendo en pecado? Porque ellos están viviendo en fornicación. ¿Qué pasa cuando son los papás también que están viviendo en adulterio? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que necesitan el perdón de pecados? ¿El bebé o es los papás? Por citar un ejemplo. Romanos 6:3-4 dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Esto es lo que representa el bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando te sumergen en agua en el bautizo, una persona mayor, no un niño al que le mojas la mollera, porque no pasa nada. Para empezar, el niño no tiene pecados. ¿Qué le vas a perdonar? Segunda, le mojas la mollera solamente. Solo sacas a un niño mojado de la pila bautismal, pero no pasó nada porque realmente no hay nada que perdonar. Pero cuando la persona, ella quiere comenzar una nueva vida, una nueva relación con Dios,
cuando quiere enderezar su caminar y el estar bien, va a buscar el bautismo, que es para que le perdone Dios sus pecados. Cuando te sumergen en las aguas, es lo que les comentaba hace un momento, cuando te sumergen en las aguas, representa la muerte de tu vieja naturaleza. Y cuando emerges de las aguas, representa la nueva persona. Esa nueva persona que está dispuesta a apartarse del pecado, porque no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Apartarte del pecado, reconocer cuando estás pecando y pedir perdón a Dios. El bautismo es una decisión personal. A Jesús no lo llevó nadie. Nadie te puede decir que tienes que ir a fuerzas. Esa es una decisión que solamente tú puedes tener. En Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué pasó? Se bautizaban hombres y mujeres. Yo voy a hacer una pregunta nuevamente. ¿Ustedes creen que en este momento, en esta situación en la que estaba Felipe predicando el evangelio, no había jóvenes, no había niños, no había bebés? Claro que sí había, porque para empezar las familias antes eran muy numerosas. Entonces siempre había niños, siempre había jóvenes, siempre había bebés, adolescentes. Pero dice que se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Hechos 16:33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y se bautizó él con todos los suyos. Aquí hay personas que predican el evangelio y que con este versículo ellos se toman para decir: ¿y qué aquí no había niños? Aquí no había niños. Sí había niños, dice, se bautizó él y todos los suyos. Pero a ver, vamos para atrás otra vez. Para poderte bautizar hay requisitos. Hay requisitos. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Debes de confesar tus pecados. Los bebés podrán hablar. Los bebés podrán decir: estoy arrepentido, Señor, y vengo a que me bautices porque ya me arrepentí. ¿De qué? ¿De qué? ¿Le faltaste a tus padres? ¿No amas a Dios? ¿Robaste? ¿Juraste mal en el nombre de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a los 10 mandamientos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo ese bebé? Como para que pueda decir él: me arrepiento. ¿De qué te arrepientes? ¿Qué pecado tienes? No tiene ningún pecado. Dice: para el perdón de los pecados tienes que tener pecados para poder ser bautizado. El bebé no tiene pecados. Cuando creyeron a Felipe, hay que creer en el evangelio. Hay que creer en Jesús. ¿El bebé sabe lo que está haciendo? No lo sabe. ¿El bebé va por su voluntad? No, lo llevan. Lo llevan. No, él no va por su voluntad. Dice que eran hombres y mujeres. Yo quiero que me muestren un versículo que diga que había niños bautizándose. Acabo de mostrarles varios, donde habla de personas mayores, personas adultas, que se arrepienten y que buscan el perdón de los pecados a través del bautismo de Juan. Vamos a ver. Hechos 16:33. Creo que me perdí. Oh, no, sí, voy bien. Hechos 18:8 dice: Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor
con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. A ver, vamos a ver. Crispo, principal de la sinagoga, persona mayor, creyó. ¿Qué hizo? Creyó. ¿Los bebés pueden creer? No, los bebés no pueden creer. En el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían. Oyeron y creían. Es necesario creer, y es necesario saber la decisión que se está tomando. Les acabo de decir, esta es una decisión personal. Nadie te puede llevar a la fuerza. Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. A Jesús nadie lo llevó a bautizar. A Jesús no lo llevaron a bautizar siendo un bebé. Él se presentó siendo una persona mayor. Él no necesitaba el bautismo porque él estaba limpio. Está limpio, es puro, es santidad, mi Señor Jesús. Pero era necesario enseñarnos cómo se tiene que hacer las cosas. Y aún así, con todo y esto, se transgiversa. Te muestran que los niños tienen que ser bautizados. Los niños no tienen ningún pecado. En Hechos 8, 36, 37 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién fue? Un eunuco, una persona mayor. También era una persona mayor que creyó y que dijo: en esta hora yo quiero ser bautizado. Hechos 8:37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Tienes que creer nuevamente aquí está. Tienes que creer en Jesús, tienes que creer en el Evangelio, tienes que creer que lo que estás haciendo realmente es una convicción propia, lo que tú estás buscando, el arrepentirte, el corregir tu vida, el corregir tu manera de ser, tu manera de pensar, hasta tu manera de hablar. Juan 3:3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué pasa con esto? El que no naciere de agua, tienes que nacer de nuevo en agua. Y de espíritu, tiene que haber una renovación en tu espíritu, porque tu espíritu estaba tirado a la maldad, lleno de maldad, maldiciones, ofensas, todo lo que te puedas imaginar, todo lo malo, porque somos malos, todos somos malos. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y de espíritu tiene que haber un cambio, tiene que haber una renovación en tu vida. ¿Quieres ser digno de Dios? ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Pues tienes que ser bautizado. Tienes que ser bautizado. Y no siendo un niño, porque como te acabo de decir, los niños no tienen ningún pecado. Amén. Lucas 2:22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Te estoy hablando de cuando cuando nació Jesús, María llevó al templo a presentar a Jesús siendo un bebé. No lo llevó a bautizar, lo llevó a presentar al Señor. Yo tengo una enseñanza, yo no sé si ustedes también o cómo esté, ¿verdad? Pero esta enseñanza consiste, o esta tradición, o lo que ustedes quieran,
Cuando te alivias de tu bebé, a los 40 días te presentas al templo y das gracias a Dios con tu bebé. Esto fue lo que María hizo, llevó su bebé a dar gracias, no lo llevó a bautizar, fue a darle gracias a Dios con el bebé, con Jesús. Y eso es lo que es algo, una enseñanza que yo recibí de mi madre y que tal vez muchos de ustedes también recibieron. Esto es lo que pasó, pero no, jamás en la Biblia vas a encontrar una palabra donde diga que María llevó a Jesús a ser bautizado, siendo un bebé. Jesús se presentó en el Jordán siendo ya un hombre mayor, un hombre adulto. Te repito, él no tenía pecados, pero nosotros sí los tenemos. Él, como buen maestro, como el gran maestro que es y que sigue siendo, nos vino a enseñar cómo es que tenemos que hacer las cosas. Amén. Ok. Los niños no se bautizan porque no tienen pecados. El pecado original, yo termino con todo esto, cierro. El pecado original es el que originó la salida del paraíso de Adán y Eva siendo adultos, porque desobedecieron al Señor. El bautismo es para el perdón de los pecados. Se tiene que confesar, se tiene que reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de ello y apartarnos del pecado. Yo les pregunto nuevamente, ¿un niño puede confesar, un bebé puede confesar sus pecados? ¿Un bebé puede reconocer que es pecador? No, ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede él razonar. Ellos están iniciando una vida tan limpia y tan bonita, pero muchas de las veces nosotros mismos como padres o como abuelos nos encargamos de ensuciar su vida, porque ellos aprenden de nosotros, ellos aprenden de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hablamos. ¿Cuántas veces tienes al niño, un bebé chiquito que apenas empieza a hablar y ya está diciendo una maldición y todo el mundo le aplaude y se ríe y dice, ¡ah, qué bonito se ve! Mira, a ver, dile otra vez, dile a tu tío, dile al abuelo, dile esta maldición. Ahí nosotros estamos mal porque en lugar de enseñar lo correcto, estamos enseñando que nuestros hijos, nuestros nietos empiecen a decir groserías y somos nosotros los que empezamos a contaminar sus vidas. Las personas mayores son quienes se tienen que bautizar, no jóvenes, no adolescentes, no niños. Jóvenes, adolescentes, no. ¿Por qué? Porque tienes que llegar con la convicción y con el entendimiento de que tienes que apartarte del pecado, que las cosas de Dios no son un juego, que hoy me meto a la alberca o me voy al río o a donde te vayan a bautizar, te bautizas y sales y al día siguiente tú sigues con una vida depravada, con una vida grosera, con tus padres, con tus hermanos, en la calle. Por eso no es correcto que los jóvenes o los adolescentes, porque no tienen una convicción, porque ellos no están convencidos de lo que quieren hacer. Y las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios son en serio y las debemos de tomar en serio. Yo con esto termino, les doy las gracias. Si tienen algún comentario que me tengan a hacer, les agradezco que lo pongan en sus comentarios. Si tienen necesidad de alguna oración, también les voy a pedir que me pongan el motivo de la oración para ponernos a la brecha por su enfermo, por la necesidad que ustedes tengan, sea la economía, sea su negocio, sean los hijos, sean los estudios, cualquiera que sea la situación. Pónganlo en los comentarios para levantar oración por sus necesidades. Esto es todo, termino. Nos vemos en la próxima. Que estén bien.